Shalom, Rab. Baruch Hashem, muy bien. Shalom Rab. Shalom וברכה. Gracias. Todo. Entonces, Besat Hashem, vamos a comenzar hoy con un nuevo tema en nuestro paseo por el Shulchan Aruch, Hitul Shulchan Aruch, y vamos a empezar a hablar un poquito del tema de la vestimenta y del comportamiento en lo que se refiere a lo que es el comportamiento físico de la persona. Hay un versículo que dice: Veatznea lechet imelokeja, te comportarás con recato en tu caminata con Dios. De este versículo aprendieron nuestros sabios de que la persona tiene que ser recatado, lo que llamamos en hebreo tzniut. Tzniut es el recato en todos sus caminos. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el tema de la vestimenta. La vestimenta tiene que ser un tipo de vestimenta, y no importa aquí si estamos hablando de mujeres o de hombres, a pesar de que en ciertos aspectos esto tiene una relevancia más clara en la vestimenta de las mujeres, pero en forma general la persona tiene que ser recatada, tener una vestimenta adecuada, honorable, que no sea llamativa, que no sea de alguna manera un tipo de vestimenta que llame demasiado la atención, pero también es importante saber cómo vestirse, cómo quitarse la vestimenta, y por eso nuestros Jajamim, sin entrar en detalles, nos enseñaron de que cuando la persona se quita la ropa o algún tipo de vestimenta, tiene que tener cuidado de no revelar de una manera exagerada su cuerpo, para no revelar las diferentes partes o los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Esto principalmente se refiere a que cuando una persona, por ejemplo, se va a quitar la ropa para ponerse su ropa nocturna, o se va a quitar su ropa nocturna, no sé, el pijama, para ponerse su ropa diurna cuando se despierta en la mañana. Entonces, que trate de hacerlo de la manera más recatada. Quizás lo más relevante en esto es quedarse en un nivel de desnudez absoluta. Si una persona tiene una ropa interior o tiene otro tipo de vestimenta que le cubre parte de su cuerpo, entonces eso es por supuesto algo correcto y adecuado, pero sí, la persona tiene que tener cuidado en eso, hasta tal punto que nuestros jajamim nos dicen que hay que guardar recato también en el baño, también en una habitación donde uno está solo. ¿Por qué? Porque es cierto de que no hay otra persona que nos está observando o nos está viendo, pero el recato no solamente debe ser con otras personas, sino también a nivel de el Todopoderoso, y él sí nos está viendo y sí nos está observando, y es más que nada un recato personal, individual, y por eso la persona tiene que también, por ejemplo, cuando está en el baño, cuando está haciendo sus necesidades, entonces lo que tiene que revelar de su cuerpo y es necesario para poder hacer sus necesidades fisiológicas y poder asearse como corresponde, entonces eso lo va a descubrir, pero lo que no es necesario, que no lo haga. Esa es básicamente la, digamos así, la directiva, la enseñanza general en lo que se refiere a esta halajá, a esta ley, y esto está basado en lo que dicen nuestros sabios,
que no tienes que decir, aquí que yo estoy en una habitación, estoy solo, en la oscuridad, ¿y quién me ve? No hay quien me vea, entonces puedo básicamente comportarme a ese nivel como a mí se me da la gana, como yo deseo. No, también en esto la persona tiene que tener cuidado, como dijimos, tiene que usar esta cualidad tan importante que es la del recato, de la vergüenza, para cuidarse también en este punto tan trivial que podría ser la forma de cómo uno se viste. ¿Por qué? Que Akadosh Baruj Hu, porque el Todopoderoso que llena la tierra y que nos observa y que sabe lo que estamos haciendo, y para él la oscuridad y la luz es exactamente lo mismo, y por eso tenemos que tener cuidado en nuestro comportamiento en esta situación. La tzniut, el recato, la vergüenza, traen y llevan a la persona a un comportamiento de humildad, y eso es lo más importante, eso es lo más grande a nivel de la personalidad. Nosotros en estos días entramos en la lectura de la Torá, en el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, de Éxodo, y me imagino, como ustedes saben, este libro comienza con el pueblo de Israel que empieza a multiplicarse en la tierra egipcia, y el faraón comienza con sus decretos en contra del pueblo de Israel, la esclavitud, el trabajo forzado, tirar a los niños, matar a los bebés, varones, etcétera, hasta que al final Moshe Rabbeinu también es tirado al río, al Nilo, y su hermana, su madre, lo colocan en la Teibá, luego es salvado por la princesa, por la hija del faraón, y ahí empieza toda la historia de Moshe Rabbeinu, cómo él se va desarrollando y cómo va creciendo en el palacio del faraón, y al final de la historia, Moshe Rabbeinu es el que básicamente va a dirigir en base a la revelación divina, cuando Hashem se le revela a Moshe en la zarza ardiente y le dice que él es el encargado de liberar al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, toda la historia famosa. Pero lo más importante en la elección de Moshe es el motivo. ¿Por qué Hashem lo elige a Moshe? Entonces, aparentemente él es el hombre que tiene la capacidad de poder cumplir con esta función, de ser el libertador de nuestro pueblo, el que nos va a entregar la Torá, el que nos va a sacar de Egipto, el que nos va a dirigir por el desierto. Pero la Torá, cuando habla de Moshe, especifica que Moshe Rabbeinu tenía una cualidad especial. Tenía muchas cualidades, pero una era la cúspide. Dice la Torá de Aish Moshe Anav Meot, el hombre Moshe era muy humilde, Mikola Adam, que todo hombre ayer más que estaba en la faz de la tierra. O sea, si nosotros tenemos que definir con una palabra la personalidad de Moshe, por supuesto que podríamos buscar muchas definiciones: gran profeta, gran sabio, libertador, el que nos entrega la Torá, etcétera, etcétera. Pero la Torá eligió la cualidad por excelencia: humildad. Humildad es la base, es la plataforma para poder crecer en todo, para ser un gran hombre y poder acercarse a Hashem y poder apegarse a él. Y la humildad, sin ninguna duda, tiene mucho que ver con el tema que estamos estudiando, que es el tema del recato, que es el tema de ser una persona vergonzosa, en el buen sentido de la palabra, y así sucesivamente en todo lo que tiene que ver con eso.
Muy bien, ese es un punto que quería compartir. Por otro lado, Jajamín también nos enseñaron de que la persona tiene que tener cuidado y tiene que poner atención, no solamente en cómo vestirse de una manera recatada, cuando se saca la ropa, cuando se coloca la ropa, etcétera, sino que también tiene que saber qué tipo de vestimenta utilizar. Entonces, otra vez, no se puede dar aquí una regla exacta. Bueno, qué pantalones el hombre tiene que usar, o qué camisa, o qué suéter, o qué saco, o qué vestimenta debe usar la mujer, qué falda y qué camisa, y etcétera, etcétera. Pero aquí hay una reglamentación general. La vestimenta debe ser recatada, no debe ser llamativa. Por ejemplo, se habla en la halajá de que la mujer no debe utilizar, por ejemplo, colores que llaman mucho la atención, como podría ser el color rojo fuerte. eh, eh, y así también, cuando hablamos de la vestimenta a nivel de las señoras, entonces, por supuesto, que las señoras tienen que procurar cubrir todas sus partes a nivel físico. Hay reglamentos en esto, no voy a entrar ahora en el detalle, pero en general las partes llamativas deben ser cubiertas. Los sabios hablan de, por ejemplo, de los brazos que deben estar cubiertos debajo del codo, y que cuando la mujer se viste debe utilizar, por ejemplo, falda, y en general no utilizar pantalones, porque los pantalones son más llamativos en su textura, en su forma, y por eso alágicamente las mujeres judías deben utilizar faldas que le cubran por lo menos las rodillas hacia abajo. Las mujeres casadas deben utilizar, deben cubrir su cabello. Esto es básicamente para cubrir otra vez, el recato. En los hombres, la alajá no es tan específica en este tema, no es tan estricta, digamos así, a nivel del hombre, porque bueno, por naturaleza en el hombre el tema es menos llamativo, menos problemático, pero otra vez, el hombre tiene que también que saber cómo vestirse, y por eso también dentro de su casa, sí, yo puedo hablar de un ejemplo un poco exagerado, ¿sí? No hay una persona que dentro de su casa pasea sin ropa, pasea desnudo, sino que va con una mínima vestimenta. Entonces, por supuesto que si estamos en verano y la persona quiere estar un poco más ligera, entonces no tiene que estar vestido con un traje y con un saco y va a estar más ligero, sin ninguna duda, y no hay ningún problema. Pero otra vez, esto se debe manejar con ingenio, con sabiduría, y en general la pauta es, si vendría una persona a tu casa, ¿tú estarías dispuesto a recibirlo como estás ahora vestido? Entonces, generalmente una persona que está en paños menores no va a recibir a alguien en su casa, sino se va a ir a vestir para poder recibir a un invitado. ¿Sí? Entonces, me van a preguntar, bueno, ¿y si es pantalón corto, o es bermuda, o es pantalón largo? Bueno, eso ya es menos problemático, especialmente en un hombre, y depende de la situación, depende de la costumbre, depende si uno vive en un lugar caluroso, en un lugar frío. Pero otra vez, el tema es tratar de estar vestido adecuadamente, por supuesto, en la calle, por supuesto, en la casa, tanto a nivel de hombre como a nivel de mujer. Jajamín dicen que parte del recato y de la humildad
es no comprar vestimentas demasiado caras, demasiado llamativas. En esto siempre hay que ir en el camino de lo que nos enseñó el Maimónides. ¿Qué dijo el Maimónides? Hay que ir por la línea media. Entonces, por un lado, no hay que usar trapos, o sea, ropa que se ve mal, que no se ve bien, que se ve muy desgastada, que no se ve ordenada, que no se ve, por supuesto, la limpieza. Pero por otro lado, tampoco no hay que usar ropa, no sé, súper cara, ropa de seda o ropa eh, de tipos especiales que, que pueden despertar en el hombre la soberbia o el orgullo. Estar vestido, lo que llamaríamos de una manera decorosa, de una manera adecuada, intermedia. Eso es lo que dice el Rambam en todos los caminos adecuados para nuestro comportamiento. Lo mismo podríamos decir a nivel del pelo, ¿sí? Entonces, por un lado, Jajamín dicen el hombre no debe, estoy hablando aquí del hombre de manera especial, sí, dejar crecer su pelo, su melena de una manera exagerada. Por otro lado, tampoco no tiene que quitarse totalmente el pelo. Otra vez, un pelo ordenado, corto como corresponde. No entramos en el tema de la barba, eso ya está un poco en discusión. Pero ahí ya entramos en otras alajot que tienen que ver de cómo rasurarse y con qué medios rasurarse, pero eso en otro momento. Em, muy bien. Hay una alajá interesante que tiene que ver con el tema de la derecha y de la izquierda. Otra vez esto parece trivial, quizás demasiado, no sé, meticuloso, específico, pero nosotros Jajamim nos enseñan, y esto aparece en versículos donde se ve de que la derecha tiene una prevalencia sobre la izquierda. Tenemos diferentes ejemplos en ese tema, donde, por ejemplo, una persona que quiere hacer una verajá, una bendición sobre un alimento, o que quiere, por ejemplo, hacer el kiddush en Shabbat, entonces nuestro Jajamín dice, toma la copa para decir la verajá con tu derecha, toma el fruto que ahora quieres bendecir sobre él y decir la bendición de Boré Periaet, el que crea el fruto del árbol, con la derecha. La derecha tiene prevalencia y tenemos que entender, prevalece y tenemos que entender quizás un poquito por qué. Eso tiene que ver también con la manera de vestirse. Por cuanto que encontramos que la derecha es más importante que la izquierda, en otro ejemplo, como por ejemplo la Abodá, el servicio del Cohen, del sacerdote en el Bet HaMikdash, en el templo, la Abodá, el servicio, el Cohen, le debía hacer con su derecha. Por ejemplo, cuando tenía que salpicar la sangre del sacrificio sobre el altar, lo debía hacer con su derecha, y así otros trabajos, otros servicios. Entonces, de aquí aprendimos de que cuando nos vestimos, también siempre tenemos que adelantar la derecha a la izquierda. Por ejemplo, ahora me voy a poner mi camisa, entonces voy a adelantar mi mano derecha a mi mano izquierda. Me voy a colocar mi pantalón,
entonces voy a poner primero mi pierna derecha y luego mi pierna izquierda. Me voy a poner mis zapatos, lo mismo, voy a poner primero el zapato derecho y luego el zapato izquierdo. Cuando me voy a quitar, al revés, me voy a quitar primero mi zapato izquierdo y luego mi zapato derecho. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le importa a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué zapato me pongo primero? ¿Qué zapato me pongo después? ¿Qué manga coloco primero y qué manga coloco después? Porque esto llega a esta meticulosidad tan específica en esos puntos de la halajá. Bueno, yo entiendo que en forma general la persona tiene que vestirse de manera decorosa, de manera adecuada, de manera recatada. Bueno, eso es una halajá más general, pero aquí estamos entrando en unos detalles que aparentemente podrían parecer quizás hasta un poco exagerados. Entonces, señoras y señores, primeramente tenemos que saber de que así es la halajá, así son las leyes del pueblo judío. Las leyes del pueblo judío entran a los detalles más ínfimos, no solamente en este tema, sino en muchos más. En el tema de la comida, en el tema de el festejo del día del descanso, Shabbat. Uno podría pensar, bueno, déjame hacer o manejar o planificar mi día de descanso como a mí se me ocurre o como yo quiero. No, viene la Torah y te dice, no, el Shabbat tiene un marco de 39 trabajos prohibidos, cada uno de esos melajot, cada uno de esos trabajos tiene sus dramas, y después tenemos lo que adhirieron Jajamim, los cercos que pusieron Jajamim, los sabios de Israel, y nos fijaron 3 comidas en el día del Shabbat, una en la noche, una en la mañana, una en la tarde, Kiddush en la noche, Kiddush en la mañana, termina el Shabbat, hacemos la Abdalá, el servicio de la diferenciación, y así sucesivamente. Entonces, aquí también podríamos decir, bueno, déjenme descansar como yo siento que tengo que descansar, o cuando tenemos que festejar una fiesta, esa, y otras fiestas, otras festividades, no, ahí también la Torah me dice lo que hay que hacer, los Jajamim me amplían las mitzvot y las costumbres, y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el sistema general de la halajá. Y que en este punto es mucho más claro porque llega hasta también el modo de cómo uno tiene que vestirse y en qué orden. Que no está el tema de que, bueno, primero me voy a duchar, me voy a lavar, primero me lavaré la mano derecha y luego la izquierda, y primero la pierna derecha y luego la izquierda. Todo. Entonces, primeramente, uno puede preguntarse por qué y para qué. Entonces, una respuesta muy simple puede ser que tenemos que agradecerle al Todopoderoso que tenemos mitzvot, que tenemos preceptos que podemos cumplir también en estas cosas tan particulares y tan cotidianas de la vida. Uno podría pensar, bueno, ¿qué me importa o qué importancia puede tener el hecho de lavarse de una manera o de vestirse de una manera? Y al final resulta de que si yo hago las cosas como la halajá exige, en ese momento estoy cumpliendo una mitzvah. Si yo primero me puse el lado derecho y luego el lado izquierdo, hice las cosas como nuestros sabios nos enseñan, como la Torah nos enseña. Entonces, también en el momento de vestirme, también en el momento de ponerme un zapato, de ponerme una camisa,
también ahí estoy haciendo una mitzvah. O sea que básicamente en todo momento, en toda situación de mi vida, puedo conectarme con Akadosh Baruj Hu en cada acción. No solamente en acciones grandes e importantes, sino también en actos muy, muy específicos y particulares. Eso es, en forma general, entender la importancia de que la halajá abarca todos los ámbitos de la vida, desde que me despierto, hasta que me visto, hasta que camino, hasta que hablo, hasta que como, hasta que duermo, todos esos ámbitos que son tan particulares, tan específicos, tan naturales, en todos ellos hay conexión con nuestro Creador, con Akadosh Baruj Hu. Pero ahora vayamos a la derecha y a la izquierda. En el mundo hay fuerzas y hay energías espirituales. Por ejemplo, hay una energía, una dimensión espiritual que se llama Gesed, bondad. Hay una dimensión espiritual que, por supuesto, luego esto se manifiesta en actos específicos y particulares, acciones de Gesed, acciones bondadosas. Por otro lado, tenemos una energía espiritual que se llama Din, que se llama justicia, y que también esto se manifiesta, por supuesto, en la práctica, en la acción. Tenemos una dimensión que se llama Rahamim, compasión, y así sucesivamente. Entonces, primeramente tenemos que entender algo que nos enseña un gran sabio famoso, el denominado Ramjal Rav Moshe Chaim Luzzatto. Me imagino que habrán escuchado hablar del sabio Luzzatto, sabio italiano que vivió hace aproximadamente 250 años. Escribió libros muy famosos, como por ejemplo Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, Derech Hashem, el camino de Dios, y muchos otros. Sabio, cabalista, filósofo, que al final de sus días los terminó en Eretz Israel. Fue enterrado en Eretz Israel, en la ciudad de Akko, de Acre. Ahí él está ubicado. Ahí está también su sinagoga, donde él hizo tfilá en sus últimos años de vida. Y él escribe de que todo lo que existe en el mundo tiene su dimensión superior y su dimensión inferior. Lo que llamaríamos el cielo y la tierra. Si se acuerdan de la escalera con la que soñó Jacob Avinu, la escalera que está apoyada en la tierra y que llega hasta el cielo. Entonces, ese sueño de Jacob es el sueño de la existencia. Que por supuesto, el que tiene una gran responsabilidad e influencia en esa conexión es el pueblo de Israel, que está representado por aquel que soñó este sueño, que es Jacob, que luego se va a denominar Israel, y de que él van a venir las 12 tribus, y de que esas 12 tribus va a venir el pueblo de Israel. Y el sueño está basado en la conexión entre el cielo y la tierra, por medio de una escalera, donde en esa escalera hay ángeles que suben y que bajan, que también manifiesta el hecho de que en el mundo hay subidas y bajadas, hay momentos de elevación, hay momentos de retroceso, donde vamos hacia abajo, pero esa es la dinámica.
Y la dinámica está basada en ese hecho, que tenemos que entender que las cosas no comienzan aquí abajo, en la dimensión física, sino que comienzan en la dimensión espiritual. Quizás para decirlo de una manera que la podamos percibir un poco más claro. ¿Sí? Yo veo aquí un animal, un león. Yo digo, bueno, el león, es un animal. Entonces tengo que entender de que el león terrenal tiene un paralelo espiritual. Hay un león o una fuerza leona, una dimensión espiritual, que de ella se desprende y se encadena toda una serie de situaciones que al final la consecuencia es lo que llamaríamos la encadenación de diferentes eslabones que van yendo, por supuesto, todo esto muy figurativo, desde arriba, desde la dimensión del shores de la raíz, hasta aquí abajo. Entonces, cuando yo veo aquí un león en este mundo, tengo que saber que ese león básicamente comienza en el comienzo de la existencia. Y el comienzo de la existencia es la dimensión espiritual, la neshama, el alma. A pesar de que los animales no tienen exactamente alma, tienen espíritu o algo semejante, pero hay una dimensión leona espiritual que de ella al final se desprende y se encadena eslabón tras eslabón, hasta que al final eso se cristaliza o se materializa en el león físico. Y eso es en todo así, en todo. En el mundo hay una fuerza derecha y una fuerza izquierda. Hay una dimensión de derecha y una dimensión de izquierda. Me imagino que ustedes ahora están conectándolo con el mundo de la política y también tiene que ver, no se preocupen, esto también tiene que ver con las tendencias políticas de derecha y de izquierda, no se crean que es casualidad. Es muy serio que las tendencias de derecha generalmente, por lo menos en Israel, tienen que ver mucho con el mundo más tradicional, más religioso, mientras que las tendencias izquierdistas son generalmente mucho más liberales, mucho más alejadas de lo que es la tradición religiosa y demás, pero, eso por supuesto entre paréntesis. Pero cuando los sabios hablaron de la derecha y de la izquierda, básicamente hablaron de Gesed y de Din, o de Geburah. El Gesed es la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad, dicen Jajamim, es Abraham vino. Gesed de Abraham, el primer patriarca de Israel. La bondad es darse, es abrirse, es entregarse, es apoyar, es dar. Eso es Gesed. Si eso siempre es bueno, quizás no. A veces dar demasiado puede ser peligroso. A veces dar demasiado puede ser perjudicial. Si yo a un niño le doy todo lo que quiere, todo lo que pide, entonces posiblemente lo estoy mal educando. Pero a nivel general el Gesed es algo positivo. El Gesed, dijeron Jajamim, sobre tres cosas el mundo se sostiene: la Torá, la Abodá, el servicio, y Gemilut Hasadim, la beneficencia.
El gesed es visitar a un enfermo, ayudar a un pobre, dar un buen consejo, apoyar a un deudo, enterrar a un fallecido, alegrar a un novio y una novia en una boda, buscar el shalom, la paz entre las personas. Eso está simbolizado en el yamin, en la derecha. Mientras que toda esa apertura, que es tan buena, pero hay que cuidarla. ¿Y quién la cuida o quién la contiene o le provoca el equilibrio? La izquierda. La izquierda es el din, es la justicia. Si una persona robó, tiene que pagar. Si una persona dañó, tiene que pagar. Si una persona maneja con su carro en la calle, pues tiene que saber de que tiene que cumplir con reglamentos y no pasar la luz roja del semáforo, a pesar de que él está apurado, porque él tiene que contenerse, tiene que ponerse el límite para cuidar, no provocar daño a otra persona, no chocar con su carro a otra persona. Eso es el din, esa es la justicia, esos son los límites. Entonces, ciertamente las dos cosas son importantes. Es importante la apertura, la entrega, pero es importante saber también equilibrar. Una persona que da todo lo que tiene y él se queda sin nada, entonces al final él va a terminar perdiendo, va a terminar perjudicándose. Si vas a dar todo lo que tienes, todo tu dinero en tzedakah, al final tú vas a necesitar recibir tzedakah, porque no vas a tener cómo sobrevivir. Entonces, el concepto está claro. El concepto es de que se necesitan las dos manos, la derecha y la izquierda, y se necesitan las dos midot, las dos cualidades. Y la verdad es que Jajamín, cuando hablan de eso, hablan de Abraham y de Yitzhak. Abraham era el que representaba el Gesed, Yitzhak más representaba la Geburá, y posiblemente, no posiblemente, Jajamín dicen de que Jacob básicamente manifiesta el equilibrio entre estas dos fuerzas. Saber cómo utilizar las dos fuerzas, la de la derecha y de la izquierda, en su momento adecuado y correcto, y en la medida correcta y adecuada. Pero al fin y al cabo, la Torah nos enseña en varios lugares que hay una preferencia para la derecha, porque aparentemente, de acuerdo a lo que estamos viendo, la derecha, al fin y al cabo, es la meta. La meta es que la persona se entregue, porque esa es básicamente la idea de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu creó para dar. Esto también lo dice el Ramjal, el Luchato, en su libro de Hashem. Él dice, ¿para qué creó Hashem el mundo? Para dar de su bien. Si no hay mundo, no hay a quién le va a dar Hashem si no hay a quién darle. Entonces, Akadosh Baruj Hu creó al mundo para poder darse, para poder dar de su bondad, para poder dar de su bien. Porque si no, ¿a quién se lo entregará? No hay receptor. El mundo básicamente fue creado
para que, entre comillas, Akadosh Baruj Hu pueda llenar esa carencia. Por supuesto que Akadosh Baruj Hu no tiene carencias y es perfecto y es absoluto, pero Él quiere dar. Y para poder dar hay que tener a quién darle. De alguna manera eso es Gesed. Entonces, por eso la derecha en ese aspecto prevalece y quizás podemos explicar de esa manera por qué tenemos varias mitzvot en la Torá y de Jajamim donde prevalece la derecha frente a la izquierda. Por ese motivo, la persona tiene que tratar de cuidarse, de hacer las cosas generalmente de esa manera, también al vestirse. Jajamín dicen que cuando los Kohanim, los sacerdotes, entraban en el templo, entonces primero entraban hacia la derecha para luego continuar y llegar a donde tenían que llegar. Hay un dicho de los sabios, Kola Pniot, todos los lugares a donde tú te dirijas, dirígete a la derecha. Entonces, esto simbólicamente representa la idea de lo que es el Yamin y de lo que es el Smol. Pero cuando nos quitamos, entonces ahí al revés. Ahí la dinámica es primero la izquierda y luego la derecha. ¿Por qué? Porque para ponerse, entonces, en el comienzo comenzamos de esa manera y al terminar terminamos de manera opuesta, posiblemente también para terminar con la derecha. ¿Por qué? Porque eso es básicamente el honor de la derecha, que primero, básicamente, uno se quite la parte, el lado izquierdo y luego se ponga el lado derecho. Esto es, en forma general, el concepto de este tema. Hay otro detalle en esta alajá, que si una persona tiene, no sé cómo les llaman ustedes, agujetas o cordones, en cada país se llama de diferente manera, en los zapatos. Entonces, en lo que se refiere a atar los zapatos, los jajamín dicen justamente que primero hay que atar la izquierda. En ese tema, la izquierda es más importante y el motivo es muy interesante. ¿Por qué? Porque dijeron jajamín que cuando uno se pone los tefilín se colocan en la mano izquierda. Eso se aprende de los versículos, no entramos ahora en ese tema. El tefilín del brazo se pone, el que es diestro, se lo pone en la mano débil, en el brazo débil, que es el brazo izquierdo. Y el acto de ponerse o de colocarse los tefilín es un acto de atar, es como una tira que uno se ata en su brazo, y por eso de esa mitzvah aprendemos de que cuando hablamos de atar algo, entonces ahí prevalece la izquierda antes que la derecha. Y por eso, cuando una persona se va a poner los zapatos, la dinámica sería de la siguiente manera. Primero me pongo el zapato derecho sin atar. Por supuesto, estamos hablando de un zapato que tiene cordones, ¿sí? Que tiene agujetas, sino primero derecho, luego izquierdo. Primero me pongo el derecho, luego me pongo el zapato izquierdo y lo ato, porque primero hay que atar la izquierda y luego me ato el zapato derecho. En un mocasín o en otro tipo de zapato que no tiene agujetas o que no tiene cordones, entonces aquí es lo mismo, primero derecha y luego izquierda.
Muy bien, eso es lo que se refiere a la derecha y la izquierda en el vestimenta. Jajamín dicen que hay que tener cuidado de no ponerse dos vestimentas en el mismo momento, o sea, a la vez, sino primero una, luego la otra. Hay una especie de situación que dicen Jajamín de que eso provoca el olvido. Así dijeron Jajamín. No les puedo explicar cómo esto funciona espiritualmente, pero no sé, se me ocurre que una persona que estudia quizás dos cosas mezcladas, entonces al final se le va a olvidar. Es posible que también el ponerse dos vestimentas paralelamente, por supuesto, no una detrás de la otra, sino, por ejemplo, tiene la camisa y la camiseta y se las pone a la vez, entonces en eso hay que cuidar. Una costumbre que se arraigó en el pueblo judío es el de cubrirse la cabeza. El yudí, hombre, se coloca la kipá, el sombrero, el solideo, la boina, no sé cómo lo quieran llamar, para no ir con la cabeza descubierta. Jamín dicen que ese también es un comportamiento de tzniut, de recato, de ir a shamaim, que manifiesta el temor al cielo, la manifestación de que hay algo que tengo encima mío, al cual tengo que respetar y darle honor. Esto es importante no solamente como vestimenta, como comportamiento de caminar en la casa, en la calle, sino también es muy importante para otras cosas, como por ejemplo, para poder pronunciar una bendición, una brajá, una tefilá. No se puede decir una brajá con la cabeza descubierta. No se puede decir una tefilá con la cabeza descubierta. Una pregunta, Rabino, referente al recato, ¿utilizar joyas como cadenas de oro o plata se puede lucir en hombres y mujeres? Muy bien. En respuesta a Menashe, caja. Las mujeres pueden utilizar joyas, pero otra vez, no de manera exagerada. Sí, hay un dicho de Jajamín que dicen que una mujer sin algún tipo de joya agradable es como, no exactamente en ese término, pero para eso están las mujeres están, entre otras cosas, para lucir joyas, pero por supuesto, otra vez aquí tenemos que encontrar el equilibrio de no ser demasiado extravagante, de no lucirse demasiado, de no llamar demasiado la atención, utilizar su anillo, utilizar sus aretes, su cadena, todo eso está en orden, pero siempre encontrando un equilibrio adecuado para que todo eso sea de una manera recatada y que no llame la atención ni a nivel de riqueza ni a nivel de recato, a esos dos niveles. En lo que se refiere a los hombres, el tema es un poco más complejo y voy a explicar. El hombre puede usar anillo o no puede usar anillo, puede usar una cadena o no puede ser una cadena. Entonces, aquí entramos en el tema que tiene que ver con Lotilbash Geber Simlat Isha. La Torah le prohíbe al hombre utilizar indumentarias femeninas y a la mujer utilizar indumentarias masculinas. Hoy en día ese tema, cuando hay lugares donde un hombre puede decir que es mujer o una mujer puede decir que es hombre, las cosas ya son claras.
de que se quiere transgiversar el sexo real de una persona, y la Torah justamente está en contra de eso, y quiere que cada uno guarde su identidad, y que la mujer sea mujer, y que el hombre sea hombre, y que cada uno sea lo que es, y que no busque identidades ajenas o externas que no le corresponden. Eso es un punto. La Torah no quiere que el hombre se introduzca en un ambiente de mujeres y se haga pasar por mujer, o al revés, el hombre, cada uno en su situación, porque también esto puede, por supuesto, provocar serios problemas. Y dentro de eso dijo la Torá que para prevenir esas situaciones que pueden llegar a ser desagradables, el hombre tiene que vestirse como hombre y la mujer debe vestirse como mujer. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿qué es vestimenta de hombre y qué es vestimenta de mujer? Esa es una gran pregunta. ¿Y cómo yo defino qué vestimenta o qué indumentaria es femenina y cuál es masculina? ¿Cómo se define esto? Entonces aquí quisiera quizás sí escuchar vuestra opinión. ¿Cómo ustedes definirían qué es una vestimenta o una indumentaria femenina y qué es masculina? ¿Alguien me puede Rabino, ayudar? pues, ah, Menashe, no te escuchamos bien. ahí, No, Rabino, Menashe, usted lo sabe. pues hay ventas que, eh, escúchame, que afemina más, otras que son más masculinas, pues los pantalones anchos, sí, y de pronto mujeres son cosas más ceñidas al cuerpo, ¿no? No, pero que yo quiero aclarar. Escúcheme lo que voy a decir. ¿Sí? Usted acaba de traer el ejemplo del pantalón. Hoy en día hay pantalones femeninos para mujeres. Esos pantalones las mujeres los pueden, las mujeres pueden usar esos pantalones. Si son pantalones hechos para mujeres, aparentemente eso pasó a ser una vestimenta femenina. ¿Eso la Torah lo prohibió? ¿Qué opinan ustedes? Pues ya tener pues una moda para mujer, pues no estaría prohibido, aunque fue originalmente de hombre, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Estoy de acuerdo. Lo que usted dijo es otra cosa. Usted dijo, si una mujer utiliza un pantalón y ese pantalón, por ejemplo, está quizá demasiado justo, demasiado apretado, eso puede revelar ciertas secciones del cuerpo de la mujer, que es algo que no es recatado, pero eso no quita que esa vestimenta es de mujer. Entonces, quizás a la mujer nosotros le vamos a prohibir utilizar un pantalón, pero no porque no es vestimenta femenina, sino porque si es una vestimenta que ajusta una cierta parte de su cuerpo y eso lo revela de una manera más fuerte o lo manifiesta de una manera más fuerte, eso es falta de recato. Eso es falta de recato, es otro problema, es el problema del recato, pero no es el problema de utilizar una vestimenta que no le corresponde a una mujer a nivel de que no sea una vestimenta femenina. Entonces, en general, las ropas que usan hombres son para hombres, las ropas que usan mujeres son para mujeres, pero tenemos siempre cosas intermedias y cosas que se van adhiriendo en el correr o en el transcurso del tiempo. Algunas cosas cambiaron para un lado, algunas cosas cambiaron para otro lado,
Por ejemplo, hay una halajá que dice que el hombre oficialmente no debería mirarse en un espejo. ¿Por qué? Porque los hombres no se miraban al espejo. ¿Quiénes se miraban al espejo? Las mujeres. Entonces, mirarse al espejo es un acto femenino. De la mujer, el hombre no debe hacer un acto femenino, tiene que ser un acto masculino, no femenino. Hoy en día, ¿los hombres se miran al espejo o no? Millones y millones y millones de hombres se miran al espejo antes de salir a la calle porque quieren ver que están bien peinados, que están bien ordenados, que su barba o no barba o su pelo. Entonces, el espejo dejó de ser algo absolutamente femenino y pasó a ser algo de todas las personas, también de los hombres. Entonces, por eso hoy en día hay muchos sabios que dicen no hay ningún problema que un hombre se mire al espejo. La falda, por ejemplo, es una vestimenta totalmente femenina. Los hombres no usan pantalón, falda. El pantalón es un tema en discordia. Porque como yo acabo de decir, si es un pantalón que acostumbran a usar los hombres de ceder, pero hoy en día las mujeres, millones, decenas de millones de mujeres en todo el mundo, ya utilizan pantalones. Históricamente, a ese nivel, así como le permitía al hombre mirarse al espejo, porque hoy en día ya los hombres se miran al espejo, entonces quizás podría decir de que a las mujeres se les va a permitir utilizar pantalones. La halajá no es así. Todos los sabios, en forma general, prohíben que una mujer use pantalones. Pero realmente, quizás el motivo principal no es tanto por el hecho de que es una vestimenta masculina, a pesar de que principalmente lo es, o originalmente lo era, pero más que nada es por el tema que dije antes, que es el tema del recato, es de cómo se ve el cuerpo de la mujer con ese tipo de vestimenta, a diferencia de una falda que no remarca las partes del cuerpo y por eso es lo adecuado para que lo use una mujer. Pero volvamos a la pregunta de las joyas. Los hombres pueden usar anillos, cadenas. Entonces, en eso también hay una diferencia de opiniones. Sí, por ejemplo, en el judaísmo, cuando, em, cuando hay un matrimonio, se acostumbra de que, sin entrar en la explicación alágica, el hombre le coloca el anillo a la mujer, a su novia, para transformarla en su esposa, pero no al revés. El hombre no usa anillo. Pero, por ejemplo, hay hoy en día jóvenes, también religiosos, no muchos o no todos, pero sí hay un cierto grupo que utiliza anillo. Entonces, si es una indumentaria o es algo que utilizan únicamente las mujeres, no podrían usarlo. Entonces, ¿de dónde sacaron ese permiso? Entonces, el permiso está basado primeramente en el hecho de que hoy en día los hombres, muchos hombres en el mundo utilizan anillos de diferentes tipos. A pesar de eso, digamos de que el mainstream en general del mundo religioso no acostumbra a utilizar anillos, por lo menos los hombres, pero no se puede decir que esto está prohibido. Y aquellos que se ponen sus argollas, esos jóvenes o hombres que se ponen sus argollas al casarse, muchas veces lo hacen con la intención de que la gente, especialmente otras mujeres, vean de que este hombre está casado para que sepan cuidarse
y de no involucrarse o acercarse demasiado a un hombre que básicamente ya está en su obligación y en su función matrimonial. Quizás lo mismo podría ser con una cadena, con una pulsera. Otra vez, me preguntan a mí, yo creo que lo ideal, lo correcto sería que no se utilicen ese tipo de joyas, porque sin ninguna duda esto tiende a ser más femenino, pero prohibir esto de manera rotunda y decir de que no hay ningún tipo de permiso, yo creo que es difícil de poder opinar de esa manera, viendo de que hoy en día en el mundo hay mucha gente, muchos hombres que utilizan ese tipo de joyas. A pesar de que, como dije, en el mundo judío religioso, eso es menos común. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de no lo que quizás tanto se acostumbra, sino qué es lo que opinaría la halajá en este caso específico. Entonces, esto es lo que tiene que ver. Muy bien, Menashe, espero que haya sido aclarado. Entonces tenemos el tema de cubrirnos la kipá, de cubrirnos la cabeza, de ir con la cabeza cubierta. Ese es un acto profundamente que manifiesta, especialmente en nuestros días, cuando uno quiere quizás saber si esta persona es, digamos, más acercado o más observante de la religión. Entonces, en general, cuando tiene una kipá en la cabeza, se puede presumir. Otra vez, no quiero decir de que hay gente que no tiene kipá en la cabeza y que no sea buena gente, que sea gente de buen corazón y gente bondadosa, pero estamos hablando más a nivel representativo. La kipá es una señal representativa de nuestra responsabilidad y nuestra obligación a el servicio a Akadosh Baruj Hu. Para terminar, la persona también tiene que tener un comportamiento en su forma de caminata. Los Jamim dicen, no vayas con la cabeza mirando hacia arriba, no solamente porque te puedes chocar con alguien que viene enfrente tuyo, sino también porque eso puede manifestar algún tipo de soberbia. Entonces, otra vez, aquí hay que encontrar el equilibrio, ¿sí? No tenemos que estar mirando, nuestra cabeza no tiene que estar hacia el piso, pero tampoco no tiene que ser, sino que tiene que ser una caminata normal, intermedia, para que, por supuesto, la persona pueda ver quién viene enfrente. Los Jamín dijeron de que de la manera de como uno camina, también se puede reconocer quién es la persona. Una persona que camina así de una manera muy especial, paso por paso y bueno, con movimientos especiales, eso puede manifestar que es una persona soberbia, o al revés. Entonces, por eso, también la forma de caminar, también la forma de andar puede revelar quién es ese individuo. Entonces, lo que hemos visto hoy básicamente se refiere a todo el tema del comportamiento humano a nivel de su cuerpo, de su vestimenta, de su caminata, de su forma de andar, de su forma de vestir, y nuestros sabios nos enseñan que también todos esos puntos son puntos que hay que tomarlos en cuenta, que también están dentro del mundo halágico, del mundo práctico del judaísmo, y son muy representativos en lo que se refiere a cómo una persona debe verse hacia él mismo y también hacia su entorno. Entonces,
Que tengan todos muy buenas noches, tardes, días, y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, Raf. Bueno, Raf. Gracias, Raf. Gracias, Rap. Muchas gracias, Raf. Shalom, shalom. Muy buena clase, Rap.